Bueno, pues continuamos, queridos espectadores. Como os decía mi compañero Javi, vamos dando forma a ese 23J, nosotros desde este rinconcito humilde de la comarca de la Sierra, donde ya sabéis que en las elecciones municipales echamos el resto, nos tiramos aquí horas y horas viendo todo lo que sucede en nuestro pueblo. Yo siempre lo digo, esas son las nuestras, pero luego llegan las citas de otro tipo, como las autonómicas, o en este caso las nacionales, en el que también nos gusta dar algunas pinceladas y traeros pues a candidatos aquí a la comarca de la Sierra. Hoy tenemos a un invitado de excepción. Para nosotros es todo un placer recibir en esta humilde casa, además que tenemos todos los tiestos de por medio, se lo hemos enseñado nada más y nada menos que a un ministro de este país. Todavía es ministro, por supuesto, y aspira a seguir siéndolo a partir del 23J. Ya me estoy yo adelantando mucho, pero no lo va a contar el Fernando Grande Marlaska, que es casi un serrano más. Ya, Fernando, bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Muchas gracias, lo primero, y gracias por invitarme. Y no hay ni casa humilde, ni rincón humilde, y menos en la Sierra de Cádiz. Todos son rincones muy especiales y lo sabéis bien. Y yo también lo sé bien. Y bueno, no, yo a lo que aspiro es a ser diputado por Cádiz, es a lo que aspiro, exacto. De hecho, es el candidato número 1 por esta provincia por parte del Partido Socialista, y eso le ha hecho conocer bien la provincia, pero yo doy fe que también este rinconcito del que yo hablo, de la comarca de la Sierra, que siempre nosotros tenemos la sensación de ser un poquito los olvidados, pero me consta que Grande Marlaska ha hecho más de una visita por esta zona, y hoy, por ejemplo, lleva una ruta buena, ¿eh? Por supuesto, llevo una ruta buena, pero yo siempre he dicho, yo Cádiz lo he conocido desde hace años ya y lo he conocido bien, pero es cierto que yo siempre he manifestado que la imagen que se tiene de nuestro país, en España, de Cádiz, es sus playas, es su mar. Realmente son unas playas magníficas, pero hay que hacer mucho hincapié en lo que es esa otra parte que conforma y que configura mucho también la identidad y la personalidad de Cádiz, que es la sierra, ¿no? Aquí Arcos, que estamos en la frontera, ¿no?, de la sierra, pero todo, Benamahoma, El Gastor, Olvera, todo, ¿no? O sea, Villamartín, Villaluenga, es decir, toda esa realidad, ¿no?, que existe y que es tan importante, y que es otra manifestación de cómo es Cádiz, de que Cádiz es muy plural, la provincia es muy plural, es muy diversa, por así decirlo, es lo más parecido a lo que es el conjunto de España. De España, ¿no? Una España pequeñita, ¿no? Una Tenemos España aquí pequeñita. Nuestra zona costera, nuestra zona de interior, la nuestros campiña, pueblos pequeñitos. Luego la campiña, claro que sí. De Jerez, o sea, todo. Hoy he dado cuenta de la sierra en un día fresquito. Sí, era un día realmente muy agradable. Sí. No, pero en la sierra se puede estar en cualquier momento, ya sea la temperatura alta o sea la temperatura baja. Siempre se puede disfrutar, y si la visión, simplemente todos los sentidos se enriquecen estando y paseando por la sierra. Ministro, viendo la intensa agenda mediática del presidente en los últimos días, en el Consejo de Ministros tenéis la sensación de que se ha trabajado mucho la legislatura, pero el tema de la comunicación igual se ha dejado un poco para el final, por esa intensidad que estamos viendo en los movimientos del presidente. Bueno, lo que tenemos es la convicción, y yo creo que eso es importante cuando uno tiene la convicción de que hemos trabajado mucho. Pero hemos trabajado lo que las circunstancias requerían y lo que nuestra obligación, formando parte del Gobierno de España y dirigiendo la política nacional, debíamos hacer, y ante situaciones muy complejas como la pandemia, como la crisis energética, como la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Es decir, todas esas circunstancias, no podemos olvidar que incluso nos olvidamos de grandes catástrofes de emergencia de protección civil, como fue, por ejemplo, el volcán de La Palma, de Cumbre Vieja. Más cosas no puede pasar, ¿eh? Más cosas no deben pasar, pero por eso siempre hemos expuesto que si la realidad que podemos ofrecer desde un punto de vista objetivo a la sociedad es esta, en esa situación, como ha dicho el presidente en alguna ocasión, ¿qué puede ocurrir cuando el viento simplemente esté un poquito a favor de las circunstancias? Pero también hemos de decir que hemos contado con el apoyo de la sociedad, y me refiero a la pandemia, lo que todos tuvimos
que enfrentar en un momento dado cuando nadie podía pensar, que no habíamos sufrido una epidemia de esas características en más de un siglo. De repente todos nos quedábamos en casa, que podía parecer en un primer momento que iba a ser para una semana, para 2 semanas, pero fue para más tiempo. Y cómo rápidamente se organizó desde el gobierno, también desde los ayuntamientos, es decir, realmente se organizó la vida ante la nueva realidad que teníamos que enfrentar. Y porque fueron momentos muy difíciles, porque no solamente era confinarnos en casa, no podemos olvidar que había mucha gente muriendo, que había días que teníamos 800, 900 personas que fallecían en los hospitales, que fallecían sin que sus allegados pudieran ni siquiera despedirse de ellos, que nuestras UCIs estaban al completo, que el sistema hospitalario también. Todo aquello que ahora nos parece muy lejano conllevó y determinó que hubiera que actuar de una forma inmediata y contundente. Por eso inmediatamente dijimos, la gente ya está sufriendo bastante, y rápidamente se activaron las medidas para proteger el empleo con los ERTEs, para que la gente no tuviera que sufrir más de lo que ya estaba teniendo que enfrentar. Y todo así ha sido, y protegiendo evidentemente la pequeña y mediana empresa, como bien sabéis, o como podéis saber, quiero decir, la sociedad en general, y a los autónomos. Y eso es una realidad, y luchando contra la epidemia, contra la pandemia, trabajando conjuntamente en la Unión Europea para conseguir esa vacuna. Se consiguió esa vacuna en menos de un año, porque en tiempo récord, lo principal era recuperar la normalidad dentro de unos mínimos, y recuperar esa movilidad para que todos pudiéramos salir. Y mira cómo ha sido que todos hemos salido adelante razonablemente bien, porque se protegió a los trabajadores, se protegió a las empresas, para que en ese momento en que todos pudiéramos salir a la calle, realmente todo pudiera actualizarse, por así decirlo, a la mayor brevedad. Y hoy somos el país de la Unión Europea que crece más. En los 2 últimos años hemos crecido al 5,5%. Este año, en 2023, estamos creciendo al 4%, reconocido que estamos creciendo 4 veces más que lo que es la media en la Unión Europea. La inflación, que es cierto, y es uno de los grandes hándicaps que hemos tenido que afrontar y que seguimos afrontando, pero estamos tomando medidas al respecto para tratar de limitar los efectos, y sobre todo en la población más vulnerable, ¿no? Y consecuencia de ello tenemos la inflación más baja también de lo que es la eurozona, pero eso no nos llena de satisfacción. Tenemos que seguir mejorando. Trabajando. Y esto venía, estoy igual extendiéndome mucho, pero venía si nos sentimos, y todo eso nos lleva a que nos sentimos que hemos trabajado, que hemos enfrentado, que hemos tenido el apoyo evidentemente de la sociedad y de los sectores económicos, de los agentes sociales, de los sindicatos, de la patronal. Todos hemos puesto de sí, pero el gobierno y el gobierno central ha estado, por así decirlo, en la dirección para que todo esto fuera posible, y que hoy, con todo lo que hemos pasado, pues estemos mirando el presente y el futuro inmediato con una determinada tranquilidad. Y buena prueba de ello, te diría, Antonio, buena prueba de ello es la paz social que hay en la calle. La paz social. Estas circunstancias nos hacen parecer que el proyecto no solo no es que está concluido, acabado, sino que prácticamente no ha podido echar a andar con normalidad, ¿no? ¿No tenéis esa sensación de que en esta legislatura próxima podríais conducir el proyecto a lo que os hubiera gustado hacer hace 4 años, ¿no? Pero es que este viaje no ha terminado. Claro. Nosotros teníamos un programa en el 2019 con el que nos presentamos a las elecciones, con el que ganamos, con el que posteriormente, con un acuerdo de gobierno, se pudo echar a andar, pero las circunstancias cambiaron de forma absoluta. Uno propone, las circunstancias disponen, pero y en este caso nunca ha acontecido eso en la vida. Y ahora necesitamos estos 4 años, como hemos dicho, para sentar esas políticas, para que sean una realidad. Las políticas económicas, las políticas de cohesión social, de cohesión territorial, las políticas de más derechos, más libertades, porque también hay que hablar de la ley de memoria democrática, hay que hablar también de la ley de eutanasia,
de la ley trans, de la ley de igualdad de trato, es decir, leyes que nos hacen también como sociedad más dignos. Pero vuelvo a decir, todo eso es lo que se ha hecho y necesitamos, requerimos. Por eso este viaje va a continuar. Estoy convencido que este viaje va a continuar porque miramos a la gente y a la sociedad. Y te diría que el paradigma también lo es Cádiz, esta provincia. Igual que hemos dicho que esta provincia de Cádiz que ha tenido una problemática, es muy diversa. No es lo mismo, cuando hablamos de Cádiz, no es lo mismo hablar del campo de Gibraltar. No tenemos nada que ver. Que hablar de la bahía, claro, que hablar de la Campiña de Jerez, que hablar de la sierra. Cada zona aquí tiene una singularidad y una personalidad propia en todos los ámbitos. Pero voy a decir en líneas generales, se ha generado más empleo que nunca en el conjunto de la provincia de Cádiz en estos años y en estas circunstancias. Tenemos 414.000 afiliados a la Seguridad Social. El paro, que sabemos todos que es un mal endémico, es la gran lacra de la provincia de Cádiz. Pues el mes pasado, en junio, se redujo en 4.094 el número de desempleados. Pero en un año se ha reducido en más de 10.000. Y ahora hemos bajado, el número de desempleados está en 128.000. Muchísimos, pero parecía que era imposible bajar de 130.000. Y estamos ahí, es decir, y tenemos que seguir generando. Pero ahí hemos trabajado, y si nos vamos a la bahía de Cádiz, te lo podrán decir en Navantia, te lo podrán decir Airbus. Todo lo que se ha proyectado desde la cooperación y coordinación público-privada, con los planes de reestructuración, los PERTES, tanto el aeroespacial como el naval, para tener, y ahora hay comprometido trabajo en ambos, tanto en Navantia como en Airbus, para más de 10 años. Eso es un esfuerzo permanente al que hemos dado. Y te digo esas circunstancias de la bahía de Cádiz, y te puedo decir lo propio de las zonas de la sierra, como esta. Decíamos que había estado hoy, entre otros pueblos, en el Gastor, y por ejemplo he podido ver allí las consecuencias realmente de unos proyectos, de unos planes de promoción del empleo agrario. Y lo he visto con resultados concretos. Y este año, en presupuestos del 2023, para la provincia de Cádiz hay 22 millones a esos efectos, que fundamentalmente van a la zona de la sierra, evidentemente, porque es promoción del empleo agrario. Y lo mismo de las otras zonas, Campo de Gibraltar. ¿Qué voy a decir del Campo de Gibraltar? Que es la primera zona que visité cuando fui ministro en el 2018, donde sabéis que el principio de autoridad había desaparecido, sí, donde los narcos campeaban a sus anchas, y nosotros ahí actuamos, dirigimos, y rápidamente, con más medios, más policías, más guardias civiles, vigilancia aduanera, quienes todos ellos hacen un trabajo extraordinario, pero realmente creo que esa situación se ha revertido y ha generado. Considera el ministro que está mucho mejor esa situación, ¿no? Por supuesto que está mucho mejor. Seguimos trabajando, y gracias a la profesionalidad y a los medios empleados en la lucha contra el narcotráfico, que no solo se le ataca, por así decirlo, desarticulando, que es muy importante, las organizaciones y incautando alijos, sino también en su entramado económico-financiero, que es donde más daño se le hace. Claro. Y gran parte ahora de las investigaciones que realizamos respecto al narcotráfico es ese entramado económico-financiero. Ese blanqueamiento que al final se consigue en la propia sociedad, ¿no? Al ser un motor que le inyecta empleo y dinero a la propia sociedad, pues... Pero destruye valores. Se termina blanqueando, ¿no? Sí, pero destruye valores, no genera sociedad sana. Por eso mismo. Hay que atacar también a esa parte. Cuando se asume la responsabilidad de ser candidato por una provincia como esta, los candidatos, sabéis que os va a tocar defender que Cádiz tiene posibilidades, como nos está comentando Grande Marlaska, posibilidades de tirar para adelante, ¿no? De no conformarse con ser la provincia del paro, ¿no? Que ya estamos un poco cansados de ese sobrenombre que nos ha tocado, ¿no? Como candidatos asumís que tenéis que llevar a Madrid esos proyectos y esa importancia para Cádiz, ¿no? Sin duda alguna, yo lo asumí antes de ser candidato, lo asumí en mi faceta de ministro de Interior, como te digo, en junio de 2018, cuando el presidente Sánchez me nombró ministro del Interior, y todavía no era candidato, pero yo vi, y el presidente también me lo encomendó
evidentemente que esa situación del campo de Gibraltar había que resolverla y revertirla. Y luego en el 2019 ya me presenté como candidato y evidentemente mi relación con las exigencias, necesidades, llamémoslo como queramos, de la provincia de Cádiz son permanentes desde ese momento, no se limitan en modo alguno a lo que es el ámbito de interior, del ámbito de la seguridad, sino a todos los ámbitos, y hemos trabajado, y vuelvo a decir, creo que en estos 4 años la situación de Cádiz es razonablemente distinta a cuando gobernaba la derecha. Es así, tanto en lo securitario, como he dicho, como en inversiones en infraestructuras, en fomento del empleo, vuelvo a decir, en las industrias de aeronaval, naval, aeroespacial, con implicación también de innovación, es decir, de inversión en innovación para ser punteros también, y que no solo tengamos garantizados esos 10 años ya de producción en ambos ámbitos industriales, sino que podamos tener para mucho más y estar a la vanguardia, como ya estamos a nivel mundial en ambas industrias. Lógicamente vosotros desde vuestra formación pedís el voto para el Partido Socialista, como no podía ser de otra forma, pero veis muy positivo que la fragmentación de la izquierda se haya logrado por lo menos parar de cara a estas elecciones, ¿no? Que parecía que la izquierda llegaba un poco cada uno por su lado, y se ha conseguido cierta unidad, ¿no? Yo creo que era muy importante la unidad a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Era el sistema electoral, es el sistema que es, y evidentemente la fragmentación la castiga, la penaliza desde un punto de vista electoral. Y yo creo que además era una cuestión de responsabilidad con la sociedad progresista española. Yo creo que la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español y el resto de la izquierda de este país, la parte progresista, ha demostrado en este momento estar a la altura y tener la responsabilidad necesaria. Estando en la posición que usted está en un Consejo de Ministros, ¿cómo se viven esa serie de encuestas que parece que van todas encaminadas a decir que hay un cambio hacia la derecha en el país? ¿Consideráis que eso forma parte de una estrategia o consideráis que es el sentir de la calle? Pues no lo sé, no. Nosotros hemos trabajado, como te he dicho anteriormente, hemos estado gestionando como procede y mirando en todo caso a la sociedad. No hemos hecho todo esto de espaldas a la sociedad, sino mirándole a la sociedad y sabiendo sus necesidades. Y por eso vuelvo a decir, tenemos un incremento del salario mínimo interprofesional en un 47%. Es que personas como tú conocías, y sobre todo en la mayor parte, por todavía la brecha que hemos limitado, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ganaban 750 euros, ahora ganan 1.080 euros. Las pensiones revalorizadas conforme al IPC, un 8,5% este año. El ingreso mínimo vital creado para las personas, los colectivos más vulnerables. Y todo eso nos decían que iba a ir en detrimento del crecimiento económico, de la creación de empleo, etc., etc. Y hemos visto que se puede salir de crisis, de situaciones difíciles como la pandemia, de otra forma, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular a partir del 2011-2012, protegiendo a los más vulnerables, porque hemos crecido, como te he dicho anteriormente, económicamente, hemos creado empleo, casi 2 millones de afiliados más a la Seguridad Social de lo que había en el año 2019, antes de la pandemia. Ya somos casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Eso quiere decir que se está generando riqueza, se está generando trabajo, y un trabajo mucho más estable, consecuencia de la reforma laboral, una reforma que el Partido Popular trató de boicotear de una manera pertinaz. Recordar que hasta buscó a 2 tránsfugas que cambiaron el voto, y que ahora parece ser que estima que es una reforma oportuna. Es decir, ese es el colmo del cinismo. Eso quiere decir que hicieron en aquel momento política de espaldas a la sociedad, no buscando ni mirando cuál era lo mejor para la sociedad, sino simplemente, si buscaron los tránsfugas, era con la única intención de tratar de hacer daño al gobierno
de una forma importante. Eso no hay otra lectura o no hay otra posibilidad, y la oposición, cuando se está en la oposición, no se tiene que dejar de mirar en el bienestar de la sociedad y tratar de trabajar, porque la sociedad eso lo reconoce. Cuando alguien esté donde esté, mira a la sociedad. Todos los días no estoy yo con un ministro, ni muchísimo menos. Entonces, a mí me resulta curioso, y se lo quiero preguntar al ministro, cómo personalmente uno asume un papel de este tipo cuando alguien lo llama a un despacho y le dice: Fernando, estamos pensando que vas a ser el ministro de una cartera tan importante como Interior, la seguridad de un país, todo lo que conlleva. ¿Cómo personalmente se asume esa responsabilidad? ¿Cómo se asume ese nombramiento? Pues esa responsabilidad con toda la responsabilidad. Valga la reiteración. ¿Tiemblan un poquito las piernas? No es que tiemblen las piernas. Sí que se es consciente en ese momento, y ese momento lo recordaré toda mi vida, naturalmente. Es un momento en el que muchas imágenes pasan por tu cabeza y eres muy consciente de la exigencia que implica el aceptar esa responsabilidad. Exigencia de todo tipo. Pero a la vez de exigencia, no te quiero decir lo contrario, para alguien como yo, que me he dedicado a la función pública durante toda mi vida, que no entiendo mi vida fuera de la función pública, que ya llevaba 30 años cuando me lo ofreció. Impartiendo justicia. Exacto. Pues para mí es el mayor honor y el mayor orgullo. Formar parte, si uno cree, como te he dicho, en la cosa pública, pues formar parte del gobierno de tu país y de un gobierno progresista, y tratar de trabajar como has hecho esos 30 años, pero seguir trabajando y en otro ámbito por la sociedad, pues es el mayor honor y orgullo. Pero desde luego un poquito pesa. La responsabilidad es importante, pero yo siempre digo que también en estas cuestiones la decisión más importante que hay que hacer es la elección del equipo. La elección del equipo es la elección más importante. Y yo creo que tengo el mejor equipo ministerial que uno puede pensar, y que eso absolutamente ayuda de una forma manifiesta. Sacamos el equipo y sacamos el partido del Cholo Simeone, porque tocó un ministerio que en épocas pasadas dedicado a ciertas luchas que por suerte han quedado en el pasado, como la lucha contra el terrorismo, aunque nunca se desactive, supongo, el estado de alerta, ¿no? de alarma por cualquier cosa que pueda pasar, o por otro tipo de terrorismos diferentes a los que estábamos acostumbrados a vivir, lo que estábamos hablando, ¿no? Una situación completamente diferente, un estado de alarma, un estado totalmente diferente, que no estaría nadie preparado, ¿no? ni dentro de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para cómo gestionar eso, ¿no? Porque no estábamos nada preparados. Le decíamos a 4 policías municipales en un pueblo: tienes que controlar que nadie salga a la calle, y decían: eso yo no lo puedo hacer. Estaban los pobres, luego la gente colaboró y era fácil de hacer, ¿no? Pero no estaba nadie preparado. Sí, pero tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales, preparadas para cualquier contingencia. Y también las policías municipales locales, que muchas veces no se habla de ellas y son también muy, muy importantes y muy relevantes en el día a día y en el prestar la seguridad y el auxilio necesario al conjunto de la sociedad. Pero te diría que, por suerte, vencimos al terrorismo de ETA. Y lo venció la sociedad en su conjunto. Hicimos frente, las fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscales, jueces, pero la sociedad en su conjunto la hicimos frente, pero tenemos la amenaza del terrorismo yihadista, que también evidentemente se trabaja de una forma muy seria, muy silenciosa, pero muy contundente por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pues nuestros servicios de información y en la cooperación internacional. No estamos exentos de amenazas, como la delincuencia organizada de todo tipo, la cibercriminalidad, etcétera, ahora la ciberseguridad, y hacemos frente a ella. Y hay otro ámbito de la seguridad también al que prestamos atención importante, como todo es el sistema de protección civil. Cada vez tenemos catástrofes naturales de mayor entidad, consecuencia del cambio climático, que algunos niegan. Antes hemos dado el ejemplo, todas las danas, los incendios forestales, y ahí estamos trabajando mucho, porque ahí necesitamos también tener a gente muy formada y muy competente, porque para las cuestiones de las emergencias naturales tenemos primero que tener políticas de prevención,
Luego, si surge la emergencia, respuesta rápida, eficaz y con medios necesarios. Y luego la recuperación, porque una emergencia no termina hasta que las personas que han sufrido en sus propiedades, en sus bienes, en su vida, cualquier daño, pueda recuperar una vida normal. Y eso también trabajamos en el Ministerio del Interior, y la seguridad vial, algo tan importante, el tráfico rodado, la necesidad. Hay muchas muertes, todavía demasiadas muertes en la vía pública. Una ya es mucha. Y estamos trabajando para que en el año 2030, con todas las reformas en las que estamos implicados, se reduzca en un 50% el número de víctimas y grandes lesionados, víctimas mortales y grandes lesionados, consecuencia de la siniestralidad vial. Todo eso es seguridad, por eso yo hablo muchas veces de un concepto amplio de seguridad humana. Por eso quería dejarlo claro, tenemos un montón de cuestiones a las que tenemos que hacer frente para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda vivir en un entorno lo más seguro posible. Nos estamos quedando sin tiempo, tenemos ahí el 23J, no sé si Fernando Grande Marlaska se quiere dirigir a los serranos, a los gaditanos, para pedirle esa confianza de cara a esa cita. Estamos en campaña electoral, aunque esto del calor nos tiene medio descolocados, no estábamos acostumbrados a una campaña con tanto calor en esta época. Bueno, pero toda campaña electoral es el punto principal de una democracia. No hay democracia sin elecciones, no hay elecciones sin campaña electoral. En ese sentido, quiero decir que para un demócrata desarrollar una campaña electoral, dirigirse a la sociedad para pedirle que renueve la confianza, mostrando el trabajo realizado, los proyectos que tenemos por delante, y la sinceridad, y sobre todo diciéndolo con sinceridad y dando los datos yo creo incuestionables. Si os dais cuenta, en esta campaña electoral la derecha no discute ni habla de economía. Creo que es porque hay una respuesta adecuada y contundente a todos los desafíos que hemos tenido que enfrentar en ese ámbito, con la cooperación y colaboración, vuelvo a decir, de la sociedad, de todos los agentes sociales, sindicatos, patronal, pero evidentemente dirigiendo y poniendo el timón y poniendo el radar hacia donde entendemos y entendíamos que era lo oportuno, y en momentos de dificultad como la pandemia, siempre mirando al ciudadano. Y necesitamos, y no olvidándonos también de desarrollar los derechos y libertades de las mujeres, más políticas contra la violencia machista, más políticas para reducir la brecha salarial. Importante, todas esas políticas que se han hecho también en los permisos de paternidad, para que no tenga que conciliar siempre la mujer, sino que haya corresponsabilidad. Eso son políticas. La ley de igualdad de trato, la ley trans, otra vez recurrida la ley trans por el Partido Popular, quien dice que él está avanzado en todos los derechos. La cuestión es esa. Nosotros creo que tenemos una gestión en 4 años no fáciles, una gestión solvente y una gestión, como digo yo, que en nuestra provincia, en Cádiz, paradigma de España, diversa y cuna de las libertades, yo creo que también puede haberlo observado en todos los ámbitos a los que he hecho referencia, en el ámbito del empleo, de la industria, tanto de la naval, de la espacial, en la agricultura, que lo he podido ver en la sierra, en la ganadería, en la campiña jerezana. En todos esos ámbitos yo creo que se ha podido consolidar. Tenemos el problema del paro, como has dicho, pero se ha reducido el paro. Pero también, me había olvidado, Cádiz es la segunda provincia en Andalucía que más ha crecido, y ha crecido el año pasado más de la media nacional, un 6,7%. Es decir, más seguridad, Campo de Gibraltar. Es decir, Cádiz está en la brújula, está en el radar del gobierno, y lo estuvo desde junio de 2018. Yo creo que eso es una realidad y hay datos que lo hacen incontestable. Por lo tanto, para mí, pedir la confianza para el Partido Socialista Obrero Español en Cádiz y en el gobierno de España, evidentemente, es un auténtico privilegio. O sea que lo que pido a la gente
fundamental, como en toda democracia, es la participación, el voto. Ese día 23 de julio estoy convencido que habrá una participación masiva y yo, con mucha tranquilidad, pero con toda la fuerza, pido el apoyo al Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros un auténtico placer. Fernando Grande Marlaska encabeza la lista al Congreso de los Diputados. Yo no me quiero ir sin recordar que en esa lista tenemos a serranos como Isabel Moreno. Exacto. En la lista del Senado tenemos a Alfonso Moscoso, que lo tuvimos hace días por aquí. Yo es que siempre tiro para casa, Fernando. Es que hay que tirar. Y digo, los serranos, donde hay un serrano va a miráis todo. Yo no digo que no, pero es verdad que al final yo sé cómo son los míos, yo sé que son muy pedigüeños y sé que las visitas de hoy te han pedido tela. Pero no, me han pedido lo que corresponde, pero te diré que no es pedir, pero es que nuestra candidatura es tan diversa como es diversa la provincia de Cádiz y como lo es España, pero nuestra candidatura en Cádiz es tan diversa como es Cádiz, tan rica como es Cádiz, tan responsable como es Cádiz. Eso es la candidatura del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Cádiz. Yo siempre pido mi rinconcito para los serranos. Lo siento, pero yo voy a lo mío. Más que un rinconcito, más que un rinconcito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros todo un placer que haya tenido ese huequecito para nosotros, que sabemos que las agendas son tan complicadas que hay que seguir con ellas, que ya vamos un poquito justo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, queridos espectadores, os dejamos hasta la próxima. Ya saben, estamos aquí cada día con todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz y seguiremos haciéndolo hasta que ustedes quieran. Muchas gracias por su confianza. Hasta la próxima.